Hola, vamos a explicar una introducción al cálculo de redes de conductos de aire en climatización y ventilación. En esta imagen y otras que veremos, se muestra una red de conductos construidos con paneles de fibra y es una red de conductos aislada térmicamente para no tener pérdidas en la energía. En esta imagen, además de los conductos fabricados con paneles rígidos de fibra, se ven otras derivaciones construidas en conducto flexible de sección circular. Los conductos adquieren resistencia mecánica cuando se convierten se fabrican de chapa. En este ejemplo tenemos estos grandes conductos y vemos además una rejilla encastrada en la chapa del conducto. En esta imagen vemos conductos de chapa circulares con multitoberas encastradas en esos conductos. La difusión de aire se produce al final de la red y en este caso de la fotografía vemos unos difusores cuadrados. En esta imagen lo que vemos son rejillas alargadas dotadas de doble deflexión porque vemos lamas horizontales y verticales y de regulación. Estas son fotos de una instalación de conductos de chapa vistos. El difusor que se aprecia en estas fotografías son difusores rotacionales que aportan gran cantidad de caudal de aire, reduciendo su velocidad de difusión drásticamente para no molestar a los ocupantes. En la red de conductos podemos apreciar motores de regulación de la red que son controlables desde una central de control. Estas son fotos del mismo edificio, pero en este gran espacio central la difusión de aire se produce por toberas de mayor alcance. En la parte de arriba de la fotografía de la izquierda vemos unas rejillas rectangulares que son las rejillas de retorno de los equipos de aire acondicionado que son de tipo rooftop o de tejado. En este edificio, como en todos los edificios públicos, existe un display que muestra la temperatura del aire y la humedad relativa a la que está climatizado el edificio. En otra parte, lo que se utilizan son difusores lineales alineados con las ventanas que reciben el aire de cajas de expansión por medio de los conductos de chapa vistos. Esta fotografía nos muestra unidades de tratamiento de aire en las que el aire es distribuido por medio de conductos fabricados de chapa aislados térmicamente por el interior. En la foto de la derecha se ve un motor regulador de una de las compuertas de toma de aire o de expulsión de las unidades de tratamiento de aire. En esta fotografía podemos observar un conducto de difusión de aire con toberas orientables mediante motor. Como la nave es de tanta altura, se requiere poder orientar las toberas para climatizar adecuadamente tanto en invierno como en verano.
Siempre que diseñamos redes de conductos, cabe la posibilidad de atravesar sectores de incendios distintos. En tal caso, debe dotarse a los conductos de compuertas cortafuegos que se instalan coincidiendo con esos tabiques separadores de los distintos sectores. Estas compuertas están provistas de unos mecanismos, fundamentalmente un muelle que actúa cerrando la puerta cuando, por efecto del calor, un elemento fusible a baja temperatura se funde y por lo tanto libera la fuerza del muelle para cerrar la compuerta. Hay muchos programas informáticos de cálculo de redes de conductos, como puede ser el CIPECAD o el de MLEC en su módulo de conductos de aire, y además también existen las calculadoras online como la que nos ofrece Isover, en la que indicando el caudal de aire directamente nos calcula la velocidad de circulación del aire y el diámetro del conducto circular equivalente. A la derecha abajo nos indica el conducto cuadrado equivalente y más a la derecha opciones de conductos rectangulares aconsejadas. Bien, vamos a ver los valores de diseño que nos van a permitir calcular una red de distribución de aire. En primer lugar, la velocidad máxima del aire en el conducto, que rondará los 6, 7 u 8 metros por segundo al discurrir por locales habitados. En caso de transcurrir por locales no habitados, las velocidades pueden ser mayores. Usaremos ábacos multifactoriales que, con una gran sencillez de uso, nos permitirán calcular el diámetro equivalente de un conducto de aire. Además de eso, tenemos que la tolerancia del cálculo es amplia, hasta un 15%, debido a la dificultad que existe para regular con exactitud los caudales de aire en redes de conductos. Otro dato muy importante de diseño es el límite entre la relación de altura y anchura, ya que para que funcionen adecuadamente, sin pérdidas de carga adicionales, no debería de sobrepasar una relación de 1 a 5. Las pérdidas secundarias, además, se considerarán como un porcentaje de las pérdidas en tramo recto, pudiendo considerar un 15%. Además, el aire pierde presión al atravesar las distintas secciones en la red de conductos. Por ejemplo, al atravesar las secciones de una UTA, la pérdida debida al filtro dependerá del fabricante. La pérdida en la batería fría se puede considerar de unos 40 pascales, al igual que para la batería caliente. En el humectador se perderían 30 pascales, en el recuperador de calor entre 90 y 120 y en los atenuadores acústicos unos 60 pascales. Finalmente, las rejillas de aire para difusión se consideran que aportan una pérdida de carga aproximada de 40 pascales y 20 pascales se consideran para las rejillas de retorno. El proceso de cálculo más fácil de aplicar es el del conducto principal. Para aplicar el cálculo por el conducto principal debemos de conocer el trazado detallado de toda la red de conductos, así como los caudales que circulan por cada uno de sus tramos. Numeraremos los tramos y determinaremos cuál es el conducto principal, sabiendo que el conducto principal es el que va de la salida del ventilador hasta la rejilla o difusor más alejado.
Entonces, el primer tramo del conducto principal nos determinará una pérdida de carga unitaria en pascales por metro que aplicaremos constante en cada uno de los tramos de ese conducto principal. Y con ello habremos determinado, con ayuda del ábaco, el diámetro equivalente de cada tramo del conducto principal. Las derivaciones de las redes de conductos se calculan con una caída unitaria distinta de la del conducto principal, ya que en la derivación se debe de producir la misma pérdida de carga que se produce en el conducto principal, pero al ser más pequeña la derivación, más corta, de menor longitud, la pérdida de carga unitaria a priori tiene que ser mayor. Dividida esa pérdida de carga que debe de producir por su longitud, nos da la pérdida unitaria de esa derivación. Con esa pérdida unitaria entramos en el ábaco y tendríamos el diámetro equivalente para esa derivación. Por último, hay que tener en cuenta la recuperación estática. Con este criterio de diseño del conducto principal, resulta que el aire, cada tramo que avanza, va reduciendo su velocidad. El teorema de Bernoulli nos dice que si la velocidad de circulación de un fluido disminuye, su presión aumenta, y responde a la fórmula de aquí abajo, según la cual la recuperación estática sería igual a 0,75 por ρ, ρ es la densidad del aire, que podemos considerar 1,2, por la diferencia de los cuadrados de las velocidades del aire, siendo C1 la velocidad antes de la derivación y C2 la velocidad después de la derivación, y todo ello dividido por 16. El resultado nos daría pascales de la recuperación estática existente. Por último, es interesante recordar la conversión entre kilovatios y kilocalorías hora, ya que un kilovatio es igual a 860 kilocalorías hora. Otra idea de diseño es aproximada, pero es útil, porque nosotros estimamos caudales de aire después de haber calculado la potencia térmica necesaria para la climatización. Entonces, ¿cómo transformamos esos vatios térmicos en metros cúbicos hora equivalentes de un caudal de aire? La relación sería muy sencilla. Tendríamos que dividir la potencia térmica en vatios, por ejemplo, 3500 entre 4, y el resultado, en este ejemplo 875, serían metros cúbicos hora de caudal necesarios para esa potencia térmica.